Buenas tardes. Buenas tardes. Hola. Perdón, que acabo de ver un mensaje. Digo, ya tenemos a Héctor Alfonso por aquí. Bienvenidos. Bueno, hoy vamos a hablar de un tema súper interesante y es qué me impide avanzar en la vida. Vamos a responder bastantes preguntas que tenemos de la última conferencia que hicimos y que giran en torno a este tema. Así es que bienvenidos. Bueno, os recordamos que mi nombre es Esperanza Sánchez y Yo soy Gabriel García Sáez. ambos somos especialistas del método DIP e instructores de educación emocional Jaume Campos. Así es que todas las respuestas que os vamos dando giran en torno a esa formación y esa experiencia que hemos vivido en primera persona y que, bueno, que definitivamente es un camino real que nos ayuda a realizar grandes cambios en nuestra vida. Pero es un camino que hay que ir sembrando cada día, no es algo con una fórmula rápida y ya se resuelve todo, sino es un camino seguro, real, pero hay que ir paso a paso, ¿vale? Así es que eso es nuestra intención con estos Facebook Live, que se vaya entendiendo y conociendo lo que es la educación emocional Jaume Campos. Así es que, bueno, pues vamos a ir respondiendo preguntas. Invitamos a las personas que se unan a este Facebook Live, que igualmente nos dejéis vuestros comentarios o si surge alguna duda ahí en el chat y así podemos interactuar también con vosotros. ¿De acuerdo? Así que, bueno, pues la primera pregunta la voy a leer y ahora la copio ahí. A ver si sale. Dice... Desbloquear, entiendo que es, quiero desbloquear todos los traumas, romper los paradigmas, romper y arrancar lo que me está impidiendo ser libre y crecer como persona, como mujer, con los pensamientos organizados y mis emociones alineadas. Sé que hoy por hoy tengo esto claro, pero más con certeza sé que yo sola jamás puedo. Más con certeza sé que yo sola jamás puedo. No ha aparecido, no lo he visto ahí No, todavía no. Ahora, espera, vale. Aquí, ya está. Ahí va a salir. ahora Lo sí. que pasa, no cabe entero, pero Sí. No. Bueno, respondo, hablo yo de esta. Eh, bueno, lo primero, claro, aquí hay varias cosas. Eh, Primero es la sensación de incapacidad, ¿no? Que es, tengo claro algo, pero no sé cómo llegar ahí. Como que tengo claro que tengo bloqueos, algo que me impide avanzar, ¿no? Y, y bueno, eso lo podemos notar casi todos, porque todos más o menos tendremos bloqueos que vamos notando a lo largo de nuestra toma de decisiones o nuestros cambios en la vida. Y vamos notando como que no podemos avanzar. A veces incluso tenemos una sensación física. Tenemos como a lo mejor una... A veces se centra en el estómago, la incapacidad de acción, ¿no? Y notamos como una punzadita ahí, ¿no? Eh, lo podemos tomar como que es algo que nos ha sentado mal, pero cuando estamos metidos emocionalmente en ese tema, por ejemplo, en lo que está planteando, la sensación se nota muy clara que no es de algo físico. O sea, entonces, cuando más entramos en esa sensación, más aparece. Eh, Luego, por otro lado, aparte de esa incapacidad, ¿no? Esa sensación de que no puedo avanzar, está mezclado esa división entre la mente y la emoción, entre todo lo que pienso y cómo estructuro mi vida, pero no tengo esas herramientas emocionales para acceder a mi mundo emocional, ¿no? De tal manera que cuando me planteo ver cómo comienzo, no sé porque estoy en otra realidad emocional, ¿no? Yo pienso llegar a un sitio, pero estoy en otro.
y emocionalmente, como no accedo a eso, pues no puedo, digamos que es como si dijera, quiero arrancar el coche, pero estoy buscando otras cosas que no es la llave del coche. Entonces, ¿cómo vas a montarte en el coche y avanzar si no, si lo que estás buscando es pues otra cosa, es un plato o un tenedor o algo que no tiene nada que ver con lo que tienes que utilizar para avanzar? Eh, ¿Qué es lo que tienes que primero emplear para avanzar? ¿Cuál es tu llave? Pues es esa sensación que tienes de incapacidad. Esos bloqueos que tú sientes, ¿no? Siento que somos como que tengo que desbloquear o romper, ¿no? Pues todo eso que, como ese muro, ¿no? Eso que pones como romper, como arrancar, o sea, todo ese punto de no puedo avanzar, ¿no? Eso es una sensación, una emoción, a veces puede ser algo continuado, un sentimiento, ¿no? Y, y empezar, a partir de ahí, esa es la solución, es empezar a montarte en tu coche, buscar tus llaves, a ver dónde estoy, colocar mis espejos. Estoy haciendo un símil, pero vamos, básicamente es dónde estoy, cómo me siento, qué es lo que me pasa cuando me cuando me planteo estas cosas y empezar a partir de ahí. Cuando ya empiezo a notar todo eso, cuanto más bucee en profundidad en eso, cuanto más bucees ahí, más entendimiento tendrás y más capacidad tendrás de avanzar. Lo que pasa es que, claro, hay veces que, como dices, necesito como desbloquear, ¿no? Tengo como traumas que me doy cuenta que están ahí, cosas que a lo mejor sí que eres consciente. En ese caso, la educación emocional Jaume Campos nos ayuda a obtener esas herramientas a través de la experiencia, ¿no? Para poder ir avanzando en eso, ¿no? Para poder acceder a tus sensaciones, para poder acceder a esa incapacidad y a partir de esa sensación que puede que, como te he dicho, que esté en el estómago, puedas ir avanzando. Eh, a veces hay bloqueos que son o muy fuertes o es algo que muy inconsciente, no tenemos acceso prácticamente, no entendemos y tal vez poco a poco sí que puedas ir entendiendo, porque cuando vas entendiendo ciertas cosas, vas abriendo la realidad, tu realidad emocional, vas entendiendo ciertas cosas. Si aún así no tienes capacidad porque o es muy inconsciente o es muy fuerte, muy intenso y no puedes sostener esa sensación tan fuerte en un bloqueo, pueden haber situaciones traumáticas en la vida que a lo mejor no puedes acceder a ellas. También tienes especialistas que te pueden ayudar en eso, ¿no? Que para acompañarte a entrar en a ese momento y poder desbloquearlo, para que eso no sea un obstáculo en ese avance. Pero como te digo, lo principal es empezar por ti, por tus sensaciones y por esa sensación en el estómago que te impide avanzar y en las cosas que quieres hacer y cómo las quieres hacer. No tanto en pensar en cómo hacerlas, sino acceder y entenderte a ti misma. Así es. Bueno, tenemos aquí a Flavia. Hola, Esperanza y Gaby, qué lindo Ah, poder verlos. Fla está haciendo con nosotros los talleres de educación emocional, así es que bienvenida, Fla, nos alegra que estés por aquí. Gracias por todo lo que nos compartimos. Estoy trabajando mucho en mí, gracias a ustedes. Gracias, gracias. Gracias a ti, Fla. muchas gracias. Y si te surge alguna pregunta, ya sabes, aquí ves apuntándolo. También os invitamos a que compartáis este vídeo, ¿vale? Lo compartáis en vuestro perfil y así podamos ayudar a más personas. Bueno, otra pregunta. Dice, cada vez que inicio algo, me frustro y jamás ni empiezo, ni menos lo termino. Me da miedo. Me siento bloqueada en lo emocional, en lo mental y en lo físico. Deseo desbloquear todo. Lo ahí eliminar o arrancar.
esto que me incomoda para crecer y desarrollarme en todas las áreas dentro y por fuera de mi persona. Bueno, tenemos siempre esa tendencia a querer eliminar, a querer arrancar esto que me incomoda, esto que me bloquea, ¿no? Pero, y entonces para eso es como me enfoco en lo que quiero conseguir y si no lo consigo, pues caigo en ese bucle, ¿no? De que me frustro y entonces me siento menos capaz todavía. En la educación emocional, Jaume Campos lo que nos invita es empezar, como bien estaba comentando Gaby ahora, es empezar precisamente por esas sensaciones que tengo, ¿no? De frustración, de bloqueo, porque ahí es donde está tu realidad actual. Tu deseo es terminar eso que inicias, pero ese momento que vives en el que algo te paraliza, que puede ser autosabotaje, puede ser miedo, todo eso que te está moviendo, esa es tu realidad emocional. Entonces hay que partir desde ahí para poder entonces sí conseguir que eso se transforme de alguna forma, porque entonces o lo vamos a gestionar correctamente, vamos a aprender de ahí, y eso hace que de forma natural las sensaciones y las emociones cambien y te sientas más segura, más confiada para poder avanzar, pero no tanto con el deseo de arrancarlo. Primero el deseo mental de quitar esto y después como con ese desprecio a lo que sentimos, ¿no? Porque vemos que nos paraliza, que nos aleja de nuestro sueño. Entonces, eso se convierte en un rechazo hacia nosotras mismas como personas, porque lo que sientes forma parte de ti, mucho más que lo que consigues o no consigues hacer. Es decir, cuando no conseguimos terminar algo, que puede ser la sensación que tiene esta persona, no termino, me siento fracasada, me siento inútil, que no valgo y creo que tengo que aprender más y desbloquear para ser mejor persona y ser más capaz y ser más exitosa. Pero, como digo, los resultados de lo que tú haces, si lo terminas o no lo terminas, no te definen. Es un comportamiento o un resultado la consecuencia de algo que está sucediendo internamente en ti, de esas emociones que hay por conflictos del pasado o porque no me siento capaz o porque hay un miedo. Puedes preguntarte, ¿qué pasa si termino eso que inicio? Y no quedarte con la primera respuesta, porque la primera respuesta puede ser, si lo termino sería genial, avanzaría y tendría éxito. Esa es la primera, pero si te quedas ahí reflexionando un poco más, aunque esto ya es un trabajo más mental, pero si lo observas te puedes dar cuenta de que pueden aparecer desventajas, ¿no? O problemas a lo mejor con la familia, con los hijos, si yo avanzo. Ese es el conocido miedo al éxito, ¿no? Que todos decimos, no, ¿quién va a tener miedo al éxito? Pues sí, hay miedo al éxito y, y precisamente por eso muchas veces nos podemos bloquear, sabotear y no terminar eso que empezamos. Entonces el punto de partida sería, vale, ¿cómo me siento yo cada vez que empiezo y no termino? En esa frustración y ahí empezar a entenderte. Porque eso, como digo, aunque sean emociones que no te gustan y que incluso te han dicho de pequeña o nos han inculcado que no, que la frustración, la rabia, todo esto, el enojo es negativo, ¿no? Es como ni nos hace bien ni te ayuda a relacionarte con los demás, pues eso, venga, hay que eliminarlo. Pero eso es una emoción que tenemos dentro de nosotros, unos sentimientos y hay que escucharlos para poder entender qué está pasando dentro de nosotros, cuál es la lucha, a quién le estamos dando la prioridad, si al entorno o a lo que nosotros sentimos, y a partir de ahí, pues esa experiencia se convierte en un aprendizaje y no tanto en un problema. ¿Ok? Bueno, la siguiente dice, me confunde tener tantas opciones. ¿Cómo le hago para evaluarlas y centrarme en algo? Eh, el tema es eh, evaluarlas, ¿cómo lo hago para evaluarlas? ¿Cómo se evalúa, no? Cuando evaluamos, normalmente lo hacemos desde la mente. Desde la mente, entonces calculamos si de esta manera, si esto es mejor, hacemos una lista, ponemos pros, contras, ventajas, desventajas, lo que más me gusta, lo que menos, esto no me sienta mal o esto me va a costar más dinero. Empezamos ahí a darle vueltas en ese aspecto.
Y bueno, para eso la cabeza, o sea, la mente está fenomenal. Es una herramienta que para calcular y para establecer comparaciones, eh, pues es una herramienta que está muy bien. Haces una serie... eh, la cabeza no va a parar de pensar, estamos incluso soñando y seguimos, ¿no? Pero desde ahí nos perdemos. Si realmente lo que quieres es acceder a lo que a ti te pasa con eso, entonces tienes que dejar la cabeza un poco al lado, darte el espacio. Muchas veces te puede servir irte a un lugar tranquilo, respirar un poco, dejar un poco el espacio a la sensación. Puedes empezar a evocar alguna de las opciones de estas que tienes y a pensar en ellas un poco, a visualizarlas, ¿no? Sin meterte en profundidad, a evaluar nada. Simplemente entrar un poco en la idea de eso. Y ahí puede que te surja una sensación, ¿no? Una sensación, pues, que a lo mejor sea más en la garganta o baja, igual como estabas hablando antes en el estómago, como estamos hablando. Y cuando estás ahí en esa sensación, ahí es donde tienes el inicio. A partir de ahí es cuando tú puedes darte cuenta qué es lo que te pasa con todo esto. ¿Cuáles son las diferencias? O sea, entre las diferentes opciones, qué es lo que tú quieres. Porque si tú no accedes a ti mismo, bueno, a ti, no sé si era una chica la que había escrito, que ahora mismo, si no accedes a ti, entonces, claro, calculando es imposible saber qué es. Puedes hacer una estadística, probabilidad, qué es lo que más mejor te va a ir, qué es lo que más mejor le va a los demás, a tu entorno, a recomendaciones, consejos, pero no tú. Tú eres la que tienes, porque tienes que tomar el camino y para eso tienes que acceder a lo que tú sientes cuando te planteas tantas opciones, porque ahí es cuando surge una sensación. Y si no surge, deja el espacio. Deja el espacio, tómate tu tiempo y cuando notes una ligera, algo mínimo, ahí tienes el inicio. Empieza a entrar ahí, en esa sensación, a dejar que esa sensación se expanda un poco. A ver si hay algo, otra idea que viene, otra comprensión, porque desde ahí no vas a poder, desde la evaluación no vas a poder acceder. Te estás desviando de lo que realmente quieres, que es saber lo que tú quieres. Y para saber lo que tú quieres tienes que acceder a ti, no a evaluar ese entorno. Entonces empieza a hacer eso, empieza a acceder a tus sensaciones cuando tú te empiezas a plantear estas opciones. Muy bien. Bueno, Fla dice, gracias. Así que ahí la seguimos teniendo. Y Maider Line dice, hola Gaby y Esperanza, saludos. Hola. Vale, vamos con la siguiente. A ver. No puedo conectarme, será, con mis emociones. Tengo bloqueos que no sé qué son o de dónde vienen. A veces siento que no son míos. He perdido mucho. Quiero expresar y no puedo. Vivo sin ganas. Me da lo mismo muchas cosas. A su vez, tengo en mi mente muchos proyectos. Estudié de todo, pero nunca pude concretar. Ya tengo 40 años y siento que es tarde. Quisiera haber podido hacer muchas cosas antes. Hay días que me levanto entusiasmada y pierdo el interés en el transcurso del día. Todo esto lo siento hace muchísimos años. Incluso me llama la atención que no recuerdo nada de mi niñez y muy poco de mi adolescencia. Y más pasa el tiempo, menos recuerdo de mi madurez. Me doy cuenta de ello cuando... Ay, espera, que me he perdido. Me doy cuenta de ello cuando las personas cuentan de su historia y me preguntan cosas de mis etapas de vida y no tengo respuestas. Tengo un bloqueo muy grande y algunas cosas más que creo que todo se relaciona. Muchas gracias por la oportunidad.
Bueno, lo que sucede es que como no nos han enseñado a gestionar las emociones, ni tampoco nos han dado herramientas o hemos conocido a lo mejor profesionales que nos ayuden a desbloquear, lo que sucede es que, claro, se genera, o sea, puede haber habido una infancia difícil o no, sino que más allá de lo externo, de que haya sucedido situaciones impactantes, aunque no las haya habido, pero el hecho de cómo lo vive la niña o el niño, eso es lo que marca, ¿no? El que aparezcan, pues, eh, esa tendencia como a tapar o a olvidar o a evadirse, ¿no? Puede que haya habido discusiones o puede haber conflictos y eso, como la niña no sabe gestionar eso, incluso pues nos dicen no llores o no te enfades o no grites o te castigan y te apartan, uno va generando como una barrera en torno a todas esas emociones y empezamos a esconderlas inicialmente y poco a poco nos vamos desconectando de lo que sentimos. De modo que incluso ahora, por ejemplo, cuando empezamos a tener herramientas como es la educación emocional Jaume Campos, nos cuesta identificar qué es lo que sentimos en nuestro cuerpo, cuáles son las emociones. Tenemos ya tanto caos dentro que eso se hace realmente complicado y hace falta pues, un acompañamiento. Entonces, qué bueno que seas consciente de ese bloqueo, porque efectivamente el hecho de no recordar casi nada de la niñez o de la adolescencia es simplemente que uno se protege. ¿De qué serviría recordar experiencias que para ti pueden ser dolorosas si no sabes cómo gestionarlas? Entonces, por instinto de supervivencia, uno se va adaptando a lo que tiene, nos vamos a tratar de entender las cosas con la mente y nos vamos desconectando de todo eso que sentimos. Pero como digo, simplemente porque no hemos tenido herramientas. Entonces ahora lo que te recomiendo es que pues, busques un buen profesional que te acompañe. Yo, por lo que te puedo decir, los que trabajamos como especialistas del método DIP con Jaume Campos, pues este trabajo se realiza de una forma muy real y verdadera. O sea, no es mentalmente intenta no preocuparte o intenta acordarte de tu pasado o intenta pasar página o intenta perdonar. No es así. Es un trabajo más profundo, más real, que entra por las emociones. Entonces, bueno, pues es una opción que te damos porque además cuando hay tanto bloqueo es que aunque quieras no vas a conseguir conectar con tus emociones porque eso está dentro del inconsciente y bueno, hace falta un conocimiento y a veces y sobre todo ese acompañamiento para poder entrar ahí. Es como si no sé nadar y me da miedo tirarme al agua, pues aunque ponga mucha fuerza de voluntad, no voy a conseguir, no me voy a tirar nunca. Necesitaré un monitor que me acompañe, me vaya corrigiendo, me vaya enseñando. Entonces, esto es lo mismo. Tenemos que aprender a pedir ayuda para poder ir desbloqueando todo eso y que puedas recuperar esa conexión contigo, con tu niña y puedas ir sanando, porque por muy duro que haya sido el pasado, no es tanto lo que ha pasado, sino cómo la niña o el niño lo ha vivido. Y eso sí que se puede cambiar y se puede aprender de esas experiencias, sobre todo para que todo lo que has vivido no lo sigas trasladando a tus descendientes, a tus hijos, nietos, porque si no eso se va a seguir repitiendo. Todo lo que escondemos y no se sana ni se trabaja, pues se va a seguir transmitiendo en herencia. Otra pregunta. Siento que estoy en un bucle y aunque comienzo a hacer las actividades muy entusiasmada, luego siento que me da un parón y luego de empezar con el tema de desarrollo personal me autoconvenzo diciendo que hago las cosas en el momento perfecto para mí. Pero interiormente siento que me juzgo y que quiero realmente descubrir mi objetivo y sentir paz interior. Muchas gracias, Esperanza, y nos vemos. Em, Bueno, está muy bien, o sea, toda la parte de conciencia que tiene, esa conciencia que está demostrando a la hora de expresarlo, ya en sí es muy positiva, es muy buena. Para poder, quiere decir que ya accede a sus sensaciones, a lo que está viviendo. Entonces, muchas veces esto es verdad, nos eh, empezamos a alguna actividad, empezamos a hacer algo y podemos empezar con ganas, pero luego como que
baja, como que no reconocemos un patrón, ¿no? Siempre me pasa esto, no puedo cambiarlo, empiezo muy bien, pero luego ya lo pierdo y no sé qué hacer, ¿no? Y luego intentamos apretar un poco, a ver, nos apretamos a nosotros mismos, nos empujamos, a ver, venga, va, tira. Intenta hacerlo un poco, yo qué sé, ve con más ganas. Si se han quitado, pues si se estaban, volverán. O, ¿no? Es como forzarnos ahí a... Entonces, vamos, o sea, yo en este caso diría, eh, imagina un poco que dentro de ti tienes una niña, ¿no? Y esa niña está sintiendo esa, ese parón, ese juicio, ¿no? Eh, o esa sensación de no me termina de gustar esto, ¿no? No hago lo que me apetece, no, es como que empiezo, pero no me apetece. Y, y el adulto de ahora, el que somos, en el que estamos ahora mismo, lo que hace es empujar a esa niña o a ese niño, cualquiera de nosotros. Empujar y decir, venga hombre, si no es para tanto, tira. Joder, a ver si acabas de empezar, si es que acabas de empezar, lo has pagado el mes y llevas una semana y ya está. ¿Ahora qué? Te vas a quitar y vas a perder el dinero. Venga, tira para adelante y empiezas ahí, boom, boom, y a empujar y genera otras sensaciones. Claro, la niña, ¿cómo se siente ante eso? Como más tensión, como si el valor no lo tuviera. Tiene más valor la actividad que tú misma. Tiene más valor el tener que hacerlo o el tener que estar en acción continua, el tener que estar a un sitio, a una cosa, o el no poder estar en no decidir, en la duda. Si es duda, entra en esa duda y a ver dónde lo sientes. Porque detrás de esa duda hay algo más. Habrá una sensación de o desgana o, mm, o esa incapacidad de que siempre elijo mal, ese juicio, ¿no? Pues empieza a entrar más adentro, en el juicio. Porque es esa niña que se está sintiendo así. Cuando empezamos a empujar, venga, a forzar, lo único que estamos haciendo es una lucha que ante la lucha no hay ningún avance. Es todo lo contrario. Es como... eh, pues como si... No sé si habéis... eh, vas paseando al perrito, ¿no? Y empiezas a tirar y de repente dice, por aquí no paso. Y pones los pies. Entonces tú empiezas a tirar más fuerte, ¿no? Y empieza una lucha, a ver quién puede más. Venga, no pasa nada. Es el que, a ver quién tiene más fuerza. Bueno, pues lo haremos por fuerza. Pero nosotros, de manera, o sea, en el mundo emocional, así, a ver quién tiene más fuerza, somos nosotros mismos a quien estamos forzando. A tu niño, a tu niña. Entonces esa lucha la vas a perder sí o sí. Es que no hay otro camino. La vas a perder porque eres tú con quien la vas a perder. Entonces, empieza a acceder ahí y empieza a dejar de luchar porque ya sabes cuál es el final. Es perder, perderse, perder esa lucha y no saber en cuál es mi punto de referencia. Toma la elección, date cuenta, siente ahí qué es lo que te pasa y si ves que no te gusta, ya sabrás que la sensación que tuviste no era la que era, digamos, si tú de repente eliges, empiezas a acceder a lo que sientes y te entusiasmas, ¿vale? Entra, déjate un poco y cuando empiezas a notar esa sensación de no me gusta o ya estoy otra vez, pues empieza a entrar en esa sensación porque es la que se está repitiendo. Y a partir de ahí tú puedes empezar a conectar con tu realidad y acceder a qué es lo que te está pasando continuamente en bucle
para que esto deje de ocurrir, pero no desde la lucha. No esperes que cambie. Simplemente al entrar y al entrar en esa sensación y a ser más consciente y entenderte más desde la profundidad, directamente no tendrás que buscar, que luchar, que intentar. Te saldrá el cambio, sabrás perfectamente que es que esto que estoy haciendo no tiene ningún sentido y que lo que me apetece hacer es otra cosa. O a lo mejor no me apetece hacer nada y por eso estoy continuamente intentando elegir sin encontrar. Pero, eh, pero lo más importante es que entres en el momento, en esas sensaciones en las que a ti te impiden, porque ese es el camino para ver después qué es lo que pasa, y cuando tengas conciencia de eso y entendimiento desde el mundo emocional de tu niña, no tendrás que forzar nada. Eso, si le das realmente lo que necesita tu niña, si defines qué es lo que necesita y se lo das tú, habrá un momento que esa sensación baje, se disipe y lo que hay detrás salga. Qué guay, ¿verdad? Ellos dirán, no, ¿eso cómo se hace? Parece muy sencillo, pero es que lo es. Lo es. Lo que pasa es que no sabemos cómo. Es verdad, yo me acuerdo cuando Jaume decía, el mundo emocional es lo más fácil que hay. Yo decía, sí, sí, pues yo no entiendo nada. Y luego cuando lo aprendes dices, pues es que es verdad, si es que es seguir, es como tirar del hilo de lo que ya está ahí. Lo que pasa es que nos han enseñado tanto a anularlo y a rechazarlo, que cuando te dicen, no, si es lo que tienes ahí, es como que, pues eso, nos perdemos. Pero bueno, para eso están esos talleres donde os acompañamos de la mano. De hecho, os queremos recordar, que no lo hemos dicho al principio, que el próximo, o sea, no este sábado, al siguiente, o sea, el 22 de febrero, damos una conferencia, mi amigo Gabriel y yo, en Madrid. Nos vamos a lo presencial, a tocarnos, ahí, a estar en la misma sala. En Madrid, la conferencia que hago con lo que siento, así es que os invitamos a que os apuntéis los que estéis ahí en la zona, o si alguno queréis viajar desde donde estéis, igual, bienvenidos. Y nada, os vamos a compartir también el enlace, que es este que os pongo aquí, para que, bueno, podamos ir entrando un poquito más, ¿no? en todos estos temas de la educación emocional Jaume Campos. Más cosas. Bueno, tenemos aquí la pregunta de Fla, que dice, o el comentario, una cosa que creo importante es practicar el dejar el espacio. A mí me ayudó mucho, ya que al comienzo me costaba, me quedaba en blanco y practicando, aplicándolo en esas situaciones que sentía que me picaba o que no entendía de qué venía, esa técnica me ayudó mucho. Sí, muchas gracias, Fla. Qué bueno. Sí, porque cuando tú lo dices, es otra persona más que lo ha experimentado, que puede decir, es que es verdad, cuando dejas el espacio, empiezas a entrar en esa parte más emocional y no tanto mental. Y de repente la realidad se plantea diferente. Exacto. Qué bien, gracias, Fla. Bueno, recuerdo que Fla ha estado practicando en los talleres de educación emocional Jaume Campos, porque ese es el objetivo, pasar de la teoría a la práctica. Y dejemos de buscar fórmulas mágicas porque no es así. No podemos aprender a nadar con una teoría, ni andar, ni hablar, ni hablar un nuevo idioma, ni tocar un instrumento. Necesitamos que nos acompañen para vivir la experiencia. Y os podemos decir de primera mano bueno, que es una experiencia preciosa y que merece la pena. Bueno, la siguiente dice, ¿cómo realizar cambio de creencias para cambiar mis pensamientos y poner el foco a lo que sí quiero sentir? O sea que ya está dejando claro que quiere enfocarse en el sentir. O sea, eso es importante. Esta persona ya seguro que no es la primera vez que nos ha escuchado o escucha a Jaume. Poner el foco en lo que sí quiero sentir. Bueno, a ver,
Oh, espérate. Eso de en el foco, en lo que sí quiero sentir, es una trampa también, porque ¿qué es lo que quieres sentir? Significa que no le estás dando valor a lo que ya sientes. Es lo que hablábamos al principio, ¿vale? Yo me quiero sentir feliz o quiero sentirme en paz o entusiasmada o motivada, ¿vale? Pero para conseguirlo no es desde la mente, ¿no? Las creencias, bueno, las creencias, los pensamientos, hay muchas técnicas de PNL y de otras técnicas que te ayudan a cambiar las creencias. El tema es que a veces, incluso utilizando esas herramientas, sentimos que algo queda ahí, ¿no? Y el tema es que una creencia no es un pensamiento, no es algo que uno pueda cambiar así y ya está. O sea, sí puedes, porque puedes decir, vale, yo tengo la creencia de que el dinero es malo. Y bueno, con un trabajo o con técnicas, ahora tengo claro que el dinero no es malo, que el dinero puede ayudar, pues es algo bueno, vale. Pero sigues teniendo un rechazo hacia el dinero. Entonces, ¿qué significa esto? Que una creencia, más allá de un pensamiento o de algo que te han transmitido tus padres, va ligado a una experiencia de vida, a tu pasado, a lo que te han transmitido emocionalmente también tus padres, a las vivencias que tú has tenido. Entonces, eso no se puede cambiar con un solo así, un clic. Así es que el trabajo de cambiar de creencias y pensamientos eh, empieza nuevamente por las emociones. De hecho, muchas veces también intentamos alejarnos de los pensamientos negativos, esas veces que decimos que tenemos un caos mental, hay mucho ruido y queremos silenciar eso. Claro que hay muchas técnicas, pero esos pensamientos recurrentes lo único que te están indicando es que en tu inconsciente y a nivel emocional hay caos, hay preocupación, hay miedo, hay conflicto. Y eso se materializa en tu mente en forma de pensamientos. Es como cuando te acuestas y no te puedes dormir. Y es porque la mente está ahí intentando entender, intentando resolver el problema que tengas o eso que te preocupa. Entonces, cuando tú trabajas la parte emocional, todo eso empieza a cambiar de forma natural, como yo estaba diciendo antes. Ya se calman las emociones de miedo, de inseguridad y esa tranquilidad mental también aparece. Y eso te va a permitir que eso que quieres sentir, que seguramente va en esa línea de que me sienta bien, pues va a ir apareciendo igualmente. Pero hay que empezar siempre por la ubicación, por qué es lo que estoy sintiendo ahora mismo, cuáles son las creencias que tengo, cuáles son los pensamientos que quiero cambiar o incluso qué siento yo ahora al querer hacer ese cambio. ¿Por qué quiero hacer ese cambio? ¿Qué es lo que estoy sintiendo que me incomoda, que me agota, que no me gusta y creo que si lo cambio me voy a sentir mejor? Entonces empieza por tu momento actual, lo que estás sintiendo, o sea, qué sentimientos aparecen con esos pensamientos, con esas creencias. Y ahí es donde empieza todo el trabajo, al menos de la educación emocional Jaume Campos. Y ahí pues ya vas profundizando, vas entrando con todo lo que vamos compartiendo y ahí es donde puedes empezar a entenderte y aprender de todo eso. La siguiente, ¿por qué aunque sé lo que quiero, no puedo lograrlo? Mira, está muy parecida a la que salía al principio. Esa, esa parte de que tenemos muy claro lo que queremos, o al menos eso pensamos, y luego las sensaciones son otras, ¿no? Empezamos a notar que no podemos. Entonces, aquí está muy claro como que lo que pensamos no coincide muchas veces con lo que sentimos. Entonces, por mucho que nos pongamos a evaluar, como antes hablaban, a ver qué es lo que más me interesa, y entonces ahí ya sé lo que quiero, pues a veces como que no es eso. O en este caso puede que sí que sepa qué es lo que quiera. Que lo tengo muy claro, la sensación es muy fuerte, yo quiero ir ahí, pero luego cuando voy a intentar avanzar no puedo. En ese caso pueden ser bloqueos que están ahí,
que no notamos, no sabemos cómo, como que notamos un momento en el que hay algo que me impide continuar o lo dejo un poco de lado y de repente vuelvo, eh, o se lo dedico el tiempo a otras cosas antes que a esto que quiero. Eh, Hay algo como que me hace desviarme y darle prioridades a otras cosas. Parece que eso que quería no era tan importante, pero realmente sí que nosotros pensamos, ay, si es que esto es importante, es que esto es lo que quiero. Pero llega el momento que cuando me pongo, o el tiempo que dedico, o sea, toda mi vida la manejamos de otra manera, pero no va enfocado a eso, ¿no? Por alguna manera. O cuando llega el punto definitivo, de repente tenemos la oportunidad de hacerlo, ¿no? Quiero algo y aparece, digamos, como cuando dices pasa el tren, ¿no? Y dices, vale, pues me subo. Pero cuando llega el momento de subirse, nos da miedo, ¿no? Tenemos miedo a subirnos. Nos pasa algo ahí. Esto no es que podemos en ese momento pensar, no, es que llega el momento y joder, no tengo manera, o sea, es que no tengo perdón. O sea, cuando lo tengo ahí enfrente, cuando tengo la oportunidad, la dejo pasar. Desde ahí lo único que hacemos es forzar, ¿no? Enjuiciar, eh, luchar contra eso. No, es que eso es porque estaba muy cansado o es que he pasado una semana muy mala y me tenía que dejar un poco de tiempo porque ya vendrá otra oportunidad. Viene la siguiente y será por otra cosa. Y si queremos darle formas, se la daremos de mil formas. Y si eso es inacabable. O sea, podemos pensar, nos vendrá una oportunidad, pensaremos y lo ajustaremos como que es por esto, porque estábamos malos, porque estábamos de esta manera o de la otra, o porque alguien estaba en el hospital y tenía que ir yo a ayudar y era una semana muy, lo que sea, o porque la familia, pero ese es el mundo mental. El mundo, el mundo emocional va de otra manera. Y, y en este caso, eh, si sabes lo que realmente quieres y lo sientes como que es algo que quieres intentar, que lo sientes como dentro, como que hay algo que vibra, que burbujea dentro de ti, ¿no? Cuando dices, ay, yo quiero hacer eso. No es solamente desde una decisión mental, sino que lo sientes. Pero cuando empiezas, hay algo que cambia, empieza, busca la sensación que hay detrás de ahí, de ese punto, para poder acceder a eso que te ocurre. Eh, Porque ahí es donde se está dando esa puertecita para poder entrar. Muchas veces son cosas que ni nos imaginamos, porque pensamos desde el mundo mental, pues será que yo que sé, que cuando me acuerdo de tal cosa y, y cuando yo era pequeño, pues me vi en el colegio, ¿no? Por ejemplo, un ejemplo así, y de repente me sacan la pizarra, ¿no? Y entonces me veo yo ahí que no quiero presentar mi proyecto, que no quiero, que esta profesora me va a decir, esto es una mierda y, y a lo mejor esa experiencia pues se planteó como algo duro para nosotros y una sensación de no puedo hacer esto. Y nosotros cuando de repente se nos plantea un recuerdo de ese tipo, cuando estamos ahí, y de repente viene un recuerdo, un flash de algo, una sensación que nos lleva ahí, en ese momento a lo mejor no le damos importancia y tiene muchísima más importancia de la que creemos, porque ahí es donde está nuestro niño o nuestra niña dándonos la respuesta, diciéndonos, es que fíjate, me siento así, y es que sigo desde allá entonces, desde ese tiempo, llevo los años que sean, 20 30 40 más años pueden ser, intentándolo de mil maneras, pero sin acceder a ese punto en el que me veo eh, que- eh, sin ganas, o sea, con ganas de presentar lo que yo he hecho, porque lo he hecho y porque es mío y porque quiero hacerlo,
pero con el miedo a lo mejor de que me van a juzgar o que no lo voy a hacer bien y a partir de ahí me siento bloqueado como me sentí eh, en aquel momento en mi clase, ¿no? O cualquier otra opción. O sea, he puesto este ejemplo por poner uno, pero pueden ser 1000 y podemos verlo como algo casi insignificante si lo ponemos desde la mente, pero desde el mundo emocional es algo muy importante para nosotros. Y cuando accedemos a ella, a la sensación que teníamos en aquel momento, que todavía sentimos aquí y ahora, entonces es cuando podemos llegar a calmar a ese niño, a entenderle y a recogerle en nuestro regazo y decirle, vale, ya está, no pasa nada. Yo estoy contigo y yo no te juzgo. Yo estoy contigo y vamos a ir para adelante los dos juntos. Y desde ahí, todo es posible. Todo es posible. Todo lo que quieras hacer, lo podrás lograr. Y si no puedes lograrlo, ya estarás con tu niño o con tu niña para entenderle y saber si a lo mejor ese no es el camino o si sí lo es y solo necesitas tiempo. Gracias. La siguiente. Siempre he querido hacer todo perfecto y por eso mismo no avanzo en mis propósitos. Bueno, ¿qué está sucediendo aquí? Cuando entramos en el tema del perfeccionismo, estamos, por un lado, con un gran miedo al fracaso dentro de nosotros, con una inseguridad terrible, con una desvalorización de que haga lo que haga no está bien. Y por otro lado, tenemos ese deseo de perfección, pero que nunca llegamos a tocarlo porque el punto de referencia está fuera. Es decir, perfecto para que nadie afuera me diga nada o para que nadie lo juzgue o lo critique o me digan que feo está o que mal hecho. Es decir, siempre buscamos hacer las cosas para que los demás estén contentos y nos feliciten o por lo menos, como mínimo, que no nos critiquen y nos juzguen. Entonces, claro, como el punto de referencia está fuera, yo no voy a saber nunca cuándo parar. O, como muy bien dices aquí, por eso mismo no avanzo en mis propósitos. Claro, tú puedes tener una idea maravillosa o 3 ideas y empiezas a materializar, pero en ese deseo de que esté todo perfecto no terminas nunca de tomar acción. Entonces se genera ese bloqueo, esa parálisis, o que lo lanzo, pero no me gusta y siempre sigo cambiando, o directamente no lo comparto. Entonces, bueno, el camino es cuando yo empiezo a escucharme, a valorar mis sensaciones, a trabajar en los conflictos que tenga, en ver realmente qué me lleva a tener esa dependencia del entorno, a necesitar esa aprobación de los que me rodean. Cuando yo empiezo a hacer ese trabajo, de alguna forma estoy volviendo a mí, a escuchar lo que yo quiero, lo que yo deseo, y ahí es cuando voy a empezar a poder soltar ese perfeccionismo, que es esa necesidad, ¿no?, externa de que los de afuera aprueben lo que estoy haciendo. Conforme voy trabajando en mis miedos, en mis inseguridades, le voy dando más valor a lo que yo estoy creando, a lo que estoy haciendo, y ese perfeccionismo empieza a desaparecer. Al final nos damos cuenta de que no es tanto cómo está hecho algo, sino cómo yo me siento con lo que hago. Porque si nos fijamos en las formas, pues siempre habrá gente que, por muy bien que esté, siempre habrá gente que lo critique, siempre habrá gente que no le guste. Entonces, si ese es nuestro objetivo, pues ahí ya tenemos el fracaso antes de empezar. Pero cuando empezamos a valorar que lo más importante es que sí, que esté bien, pero sobre todo que yo lo disfrute, la sensación va a ser diferente. Ya no va a ser tanto la exigencia para que, pues eso, el deseo de cambiarlo y el no valorar o no darle valor a lo que tengo y quedarme ahí atascada. Ese trabajo es muy importante porque si no estamos como dejando aparcados muchos talentos, muchos proyectos que pueden ayudar a muchísimas personas, pero esa insuficiencia nuestra, ¿no?, y ese juez tan terrible que tenemos hacia nosotros mismos hará que muchas ideas no salgan, que cosas que se te dan bien no las compartas con otras personas, siempre por ese miedo, ¿no?,
hacerlo mal, a que no esté a la altura de lo que la gente espera, a fallar, a que no, la gente no lo valore o no guste. Así es que ese trabajo empieza por ti y no tanto el deseo de dejar de querer hacer las cosas perfectas, sino que me está haciendo a mí no valorar lo que estoy haciendo y cómo me estoy sintiendo en esa inseguridad que seguramente que te lleva a ese no avanzar, ¿no? Estar dando siempre vueltas sobre lo mismo porque nunca termina de gustarte. Y no es que no te guste, es que crees que a los demás no les va a gustar. Entonces ahí es donde te pierdes y te quedas ahí en un bucle eterno. Bueno, la siguiente. Cuando surge un problema y hay una discusión, me congelo y no sé qué responder. Cuando pasa la situación, me digo, hubiera dicho esto, ¿por qué no le dije tal cosa? ¿Qué debo hacer para responder en ese momento? Mira, pues justo cuando leo yo esto, me reconozco hace años en el mismo dilema mental interno en el que me veía así, ¿no? Me surge un problema y de repente, o una discusión, y de repente me congelo, ¿no? Y después ya, Viene todo. cuando ya se ha calmado, ¿no? Después de la tempestad viene la calma y en esa calma de repente digo, ¿y yo? Ahora me siento yo todo esto, o la rabia, o o el miedo, ¿no? O empieza a surgir esa incapacidad. No puedo contestar, no puedo. eh, y sí, lo que se pueda, lo que muchos intentamos, ¿no? Es, pues voy y, o me meto en teatro e intento que eso muchas veces nos puede ayudar, ¿no? Porque se trabaja también las emociones, depende de dónde entremos, ¿no? Y la expresividad. Pero seguimos metiendo la palanca para tirar más fuerte y a ver si así salimos, ¿no? Eh, y en algún momento responderemos, en algún momento saldrá medio forzado, ¿no? Esa respuesta. O incluso cuando vayamos a responder, lo soltamos y luego nos damos cuenta eh, que a lo mejor la otra persona nos estaba diciendo otra cosa, que no iba por ahí y que nosotros intentando meter la palanca y soltarlo, pues lo soltamos, pues eso, a modo pues eso, de como si tiramos un buque encima ahí y decimos, venga, esto es lo que quiero decir y te lo suelto ahora, ¡fum! Y porque llevamos acumulado, porque todo ese tiempo que no estamos expresando, estamos guardando, y lo dejamos ahí, y en el momento que de repente nos forzamos a base de empujar y de luchar y lo soltamos, pues sale forzado y como si saliera de un tubo a presión, ¿no? Como si coges la pasta de dientes, le pegas un golpe y sale todo disparado, ¿no? Claro, ¿qué es lo que pasa? Que, que he vaciado medio bote, pero yo no quería eso, yo solo quería echar un poquito. Claro, porque no estamos entrando en esa sensación de me siento congelado, ¿no? Como que me congelo, me paralizo, no puedo tirar. Eh, qué es lo que, en mi caso, ¿no? ¿Qué es lo que yo pasé por muchas experiencias de este tipo, ¿no? Y había momentos que más o menos lo lograba, pero siempre volvía al mismo punto. Solamente entrando en mis sensaciones cuando yo me quería expresar o solamente entrando en, en en esa incapacidad o en ese silencio, porque esto al final es mucho silencio, mucho ruido mental, hablamos mucho con nosotros mismos sin hablar nada hacia afuera. ¿Y qué es lo que pasa? Que ese come puede ser infinito, podemos idear mil maneras internas de llegar a expresar eso, pero luego ninguna se materializa, porque la sensación es otra y lo que imaginamos no parte de lo que sentimos. Una vez tú entras, empiezas a entrar, a dejar de luchar ahí y empiezas a entrar más en lo que sientes,
en esa incapacidad, en ese silencio, en ese no poder expresar, en eso que notas en el estómago o en la garganta por no poder expresar. Cuando empiezas a entrar ahí, entonces empezarás a conectar con tu realidad, con lo que sientes, con aquellos momentos en los que no puedes o no has podido expresar, o, o la realidad que viviste no te permitió expresar, ya sea fuera por miedo o porque en ese momento no se dio la oportunidad y para ti fue muy fuerte el no poder expresar algo, o que la realidad de tu familia es así, es más de callarse las cosas. Y bueno, pues al final aprendemos unas cosas, aprendemos no solamente mentalmente que eso es así, y lo aprendemos con naturalidad, sino que hay una transmisión emocional. Si alguien de tu familia cercano a ti vive eso, muchas veces en un momento en el que esa persona se calle algo, tú estás al lado como un niño pequeño muchas veces o un poco más mayor y eso lo sentimos, lo que pasa es que no somos conscientes de ello. Y muchas veces pensamos que eso es nuestro y lo hacemos nuestro porque en ese momento recibimos un impacto también, igual que el de al lado lo ha recibido, por una situación difícil y nos quedamos con eso, lo hacemos nuestro, nos lo quedamos como si eso lo hubiésemos vivido nosotros. Y a lo mejor ha sido el de al lado y debido a ese impacto lo hemos hecho nuestro. No se trata de echar culpas fuera, ¿no? Sino de entender un poco este mundo emocional que no funciona como muchas veces nos planteamos, ¿no? Y solamente entrando ahí es cuando podemos empezar a entender qué es lo que le pasa a ese niño o a esa niña que no puede expresar, forzar. Nadie nos imaginaríamos que la mejor manera de que un niño exprese o que una niña exprese es cogerle y zarandearle y decirle, venga, tira para adelante que lo vas a hacer bien, que no te va a pasar nada, venga, venga, y empujarle a un escenario, ¿no? Empujar, forzar no es el camino. Es entrar más en entender a ese niño que se siente así. Y a partir de ahí es cuando esa incapacidad y esa dificultad de expresar toman sentido y tienen un sentido emocional. Y lo entendemos ya desde la mente. Pero una vez hemos entrado ahí, se crea esa comprensión más profunda y esa conexión entre esa parte mental y esa parte emocional. Los dos van a estar al mismo nivel. Va a haber una comprensión y no vamos a entender ni intentar averiguar, sino que ya lo vamos a saber que es eso lo que nos pasaba. Desde ahí podemos hacer otras cosas y, 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 y tomar nuestra realidad desde otro punto. Muy interesante. Sí, sí. Bueno, es que la verdad es que los cambios que notamos cuando entramos por la emoción, pues son realmente valiosos e increíbles. Bueno, había una persona que nos decía directamente, cuando le preguntábamos, ¿cuál es tu problema o cuál es tu pregunta en las emociones? Decía, no sé describirlo. Pero hasta esto tiene un trabajo, ¿no? No es cuestión, o sea, por lo menos lo ha escrito, o sea, ha salido del silencio, porque otra persona diría, bueno, pues no sé describirlo, pues no escribo nada, ¿no? O sea, que felicidades por haber escrito aunque sea eso. Y bueno, ahí lo que podemos observar es esa barrera que se genera, que puede ser a la hora de escribir una pregunta en un formulario, pero puede ser también a la hora de comunicarlos con los demás, ¿no? Y el decir, pues no sé explicarme. Y tanto no sería tanto, no sé describirlo, sino sabré describirlo de forma que me entiendan. Y sí, aunque habrá otra parte también en la que uno ni siquiera es consciente de lo que siente o de cuál es el problema, sino que es más una sensación de descontento, de insatisfacción, de inseguridad.
Entonces, eso mismo también, al menos aquí, en el trabajo de educación emocional Jaume Campos, eso ya es algo. Porque podríamos haber dicho, bueno, como no sabe escribirlo, pues ya está, pasamos a la siguiente, ¿no? Aquí no hay nada, aquí hay mucho. Y lo primero es eso, es cómo me siento yo, que creo o siento incluso que no sé describirlo. Entonces, pararme ahí, a observar y darle valor a eso que está sucediendo, aunque sea inseguridad, aunque sea incertidumbre o ese miedo a que no me entiendan, y también cómo se da esa misma situación en otros momentos de tu vida, como decía, a lo mejor al relacionarte con otras personas, o puede ser que estés en un taller y te suceda lo mismo, no sabes qué preguntar y te quedas callado. Pero fíjate que dentro de ti se están moviendo muchas emociones. Entonces, ahí mismo habría un trabajo sin necesidad de que tú tengas que describirlo claramente qué es lo que está pasando. Lo más bonito y lo más valioso es que le empieces a dar valor a eso que estás sintiendo dentro de ti. Tanto al no saber describirlo como a consecuencia de no saber describirlo que siento ahora, que soy menos que los demás, que me genera rabia, me genera impotencia, me siento inferior, pues todo eso te acerca a tu mundo interior y, como digo, pues tienes un terreno ahí de aprendizaje precioso. Bueno, aquí tenemos varias preguntas donde nos decían, directamente decían miedo, inseguridad, frustración, miedos e inseguridad, algún miedo infundado. Bueno, aquí hay un juicio por medio, ¿no? Es como, tengo miedo, pero no tiene sentido. Otra decía, ¿por qué siento miedo y apego? Bueno, pues todas esas que más o menos están en la misma línea. ¿Qué podemos decirles? Bueno, el miedo, esto es muy interesante la parte de entender que hay emociones que son más superficiales y hay emociones que son más profundas. Porque que una vez entramos en esa sensación superficial que es incapacidad, de la que estamos hablando un poco, el no poder avanzar, eh, a veces puede ser que sintamos juicio, el autojuicio, la rabia, ¿no? De que no puedo. Y cuando entramos en la sensación, esa sensación más superficial, que es esto, la rabia, el juicio, que pueden ser otras, ¿eh? También puede ser el miedo. O la inseguridad o la frustración. Pero cuando empezamos a entrar aquí, entonces hay un momento en que, anda, me doy cuenta de que no era la rabia, sino que era el miedo. Que yo sentía miedo y eso me estaba impidiendo eh, acceder a lo que quería hacer. Porque en algún momento he sentido miedo y no he sabido cómo gestionar ese miedo. Me he quedado a lo mejor paralizado, con esa sensación de querer llegar pero no poder. Y a partir de ahí empezamos a generar una respuesta, una reacción, ¿no? Como si hubiesen dos superficies. Entonces pasamos esa superficie, buceamos con más profundidad en la sensación y nos damos cuenta que es el miedo. Cuando vemos que es el miedo lo que sentía ese niño, esa niña, entonces eso es a lo mejor algo más cercano a nuestra realidad emocional, a lo que realmente está ocurriendo. Porque el miedo muchas veces es algo como que o nos da vergüenza o la rabia como que la valoramos más en esa parte de la valentía o el enfrentarme a las cosas o incluso a veces no se valora nada, pero está más presente, ¿no? La rabia. Eh, Más presente de manera abierta, claro, porque el miedo está igual de presente que la rabia y que cualquier emoción. Pero el miedo es algo como que hay personas que desde la fortaleza pues no lo aceptamos, ¿no? Y luchamos contra ello. Y cuando empezamos a luchar ya sabemos que esa partida no la vamos a ganar, porque estamos luchando contra nosotros mismos.
Entonces permanecerá ahí e incluso lo sentiremos como algo más, como más intenso. Cuanto más evitamos el miedo, cuanto más evitamos esa sensación, más presente se hace muchas veces, ¿no? Puede a veces que se haga presente de otras formas, pero, pero se sigue haciendo presente, aunque no seamos conscientes, pero sigue estando ahí y nos sigue afectando. Yo recuerdo que había una sensación de, de incapacidad. Recuerdo que era algo que no me esperaba para nada. Y era, al ser pequeño, estas típicas sensaciones que tienes de miedo, ¿no? Y que se plantea como algo real, ¿no? Te llega alguien y te cuenta un cuento de miedo o una historia o, o te dice que viene el coco, cualquier cosa de estas, ¿no? Que para un niño puede ser como algo real, o sea, es que es absolutamente real, ¿no? Aunque desde la realidad que vivimos todos, cuando ya somos más mayores, pues no lo es. Pero volvemos a ese punto de realidad, ¿no? De cuál era tu realidad en aquel momento. Y la realidad de aquel momento era, esto existe y está ahí y, y por lo que sea, pues le tengo miedo o no voy a poder y, o te quedas tapado debajo de la cama o no quieres salir o te da miedo, no vaya a ser que... Y a partir de ahí, fijaos que algo es tan sencillo como eso, ¿no? Como te portes mal, va a venir la bruja o viene el coco. Algo muy sencillo, ¿no? Que cuando somos pequeños para nosotros es un mundo y cuando somos adultos decimos, "Ah, eso es lo que me decía, no pasa nada, hombre. ¿Cómo me voy a yo ahora asustar por lo que el coco? Efectivamente, no te asustas porque sabes que no es real. Pero ese niño todavía sigue ahí con esa sensación del coco, de la bruja o de lo que sea, ¿no? Por poner un ejemplo. Eh, y cuando accedes a ese niño, te das cuenta de que sigue todavía ahí aterrorizado, debajo de la manta, sin querer salir, eh, sin querer moverse o no vaya a ser que me pase algo. Cuando comprendes eso y te metes debajo de la cama con el niño, ahí, te metes ahí y le dices, no te preocupes, que yo estoy aquí a tu lado, entonces ya dejas de tirar de él. Sal, hombre, que no pasa nada, porque no le estás entendiendo. Cuando estás tirando de él, no le estás entendiendo, que es que está aterrorizado. Cuando entras ahí y le dices, no pasa nada, si quieres nos quedamos aquí. Estamos los dos juntos y si quieres en algún momento salimos. Yo voy a estar contigo, o sea que no hay problema. En ese momento, suelta y el miedo no tiene sentido. Y a partir de ahí podemos hacer muchas cosas que nos planteamos. Pero desde empujar ya sabemos que esa lucha la tenemos perdida. Exacto. Bueno, nos quedan unas cuantas preguntas sobre el tema de los miedos, pero lo que vamos a hacer es continuarlas la semana que viene, si os parece. Y así, bueno, pues retomamos aunque hay otros temas que tocar, pero como el miedo pues está muy difundido, además es algo muy consciente entre comillas, ¿no? Me refiero, puede haber otras emociones que las tapamos más, pero el miedo es como algo que está ahí y que somos conscientes de que tenemos miedo y muchas veces lo reconocemos, otras veces pues como decía esta persona, algún miedo infundado, ¿no? Es como que no entiendo por qué tengo miedo, no le doy valor o no he tenido ninguna experiencia o no tengo razones para sentir miedo. Bueno, pues todo eso lo seguiremos viendo en los próximos Facebook Live y de momento pues nada, nos queda recordaros que el sábado 22 hacemos la conferencia presencial en Madrid, en España, que hago con lo que siento, y de esa forma, pues
podremos seguir avanzando sobre estos temas y resolviendo dudas y, bueno, compartiendo con vosotros pues todo esto de tanto valor. Aquí os he dejado el enlace, os lo vuelvo a compartir y nada más, muchas gracias a las personas que nos han estado acompañando. Muchísimas gracias a Fla, a María Eugenia, a Cari, a Mercedes, Héctor, Sandra, Maider, Beatriz. Muchísimas gracias a todos. Y nada más, que nos estamos viendo. ¿Algo que agregar, Gaby? Sí, bueno, ya sabéis que lo vamos a tener publicado en nuestras páginas de Facebook, en Esperanza Sánchez, Sánchez o, bueno, en ambas, tú las tienes en ambas. Sí, lo tengo en todos las dos. O en Gabriel García Sáez, especialista del método DIP Madrid. Ahí tenéis toda la información, os podéis apuntar, podéis acceder eh, y, y registraros en un momento, que es súper fácil, súper sencillo. Ya sabéis que es gratuita, pero bueno, necesitamos también saber quién va a venir y quién no va a venir. Y nada, esperamos que vengáis, los que podáis estar por aquí, los que os apetezca venir y tengáis posibilidad. Y nos veamos las caras ahí frente para poder seguir hablando de estas cosas y muchas más. Muchas gracias a todos por participar y nos vemos la semana que viene. Sí. Gracias, chao. Chao.